En el vasto tapiz de la historia y la espiritualidad humana, pocos documentos han ejercido tanto poder y control como el canon bíblico. Pero, ¿es solo una colección de textos sagrados o una herramienta oculta de manipulación social? Hoy, en Ecos de lo Prohibido, desvelaremos el auténtico propósito de este enigmático libro y su influencia en nuestra percepción de la realidad. Exploraremos un misterio fascinante que ha sido ocultado a la humanidad desde épocas ancestrales. Prepárense para un viaje que desafiará sus percepciones y despertará sus almas adormecidas. El canon bíblico, una compilación de textos sagrados seleccionados meticulosamente a lo largo de siglos, ha sido presentado como la palabra divina incuestionable. Sin embargo, es fundamental preguntarse quién decidió qué textos incluir y cuáles descartar. La historia nos revela que los concilios de Nicea y Trento jugaron roles cruciales en esta selección, motivados no solo por consideraciones espirituales, sino también por la necesidad de controlar y unificar doctrinas. El primer concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo por el emperador Constantino el Grande, se celebró en un contexto de profundas divisiones dentro del cristianismo. La controversia arriana, que cuestionaba la divinidad de Jesús, amenazaba la cohesión de la religión emergente. Constantino, buscando la estabilidad de su imperio, utilizó el concilio para iniciar la definición del canon bíblico, con el objetivo de unificar la doctrina cristiana y consolidar su poder político. Más de 1000 años después, el Concilio de Trento se reunió en respuesta a la Reforma Protestante, que desafiaba la autoridad de la Iglesia Católica y proponía nuevas interpretaciones de la Biblia. Este concilio reafirmó la versión oficial del canon bíblico y condenó los textos y doctrinas que contradecían la enseñanza católica. La intención era tanto espiritual como política, reafirmar la autoridad de la Iglesia y combatir las crecientes influencias protestantes. Ambos concilios compartían el objetivo de utilizar la selección del canon bíblico para unificar y controlar. La inclusión o exclusión de ciertos textos no solo definió la doctrina oficial, sino que también moldeó la percepción de la espiritualidad y la autoridad entre las masas. La Biblia se convirtió así en una herramienta de control social, donde la obediencia a las escrituras legitimaba la estructura jerárquica controlada por la élite eclesiástica. En resumen, la formación del canon bíblico fue un proceso influenciado tanto por consideraciones espirituales como políticas. Los concilios de Nicea y Trento jugaron roles cruciales en la selección de los textos, guiados por la necesidad de unificar doctrinas y consolidar el control social. Este proceso histórico nos invita a reflexionar sobre cómo se han moldeado nuestras percepciones de la espiritualidad y la autoridad religiosa a través de decisiones tomadas hace siglos. El Concilio de Nicea, convocado en el año 325 después de Cristo por el emperador Constantino el Grande, fue una estrategia política destinada a unificar un imperio fragmentado por diversas creencias. En un momento en que el cristianismo estaba dividido por numerosas sectas y la controversia arriana cuestionaba la divinidad de Jesús, Constantino vio la necesidad de una religión unificada para estabilizar su dominio. Reuniendo a más de 300 obispos, buscó resolver estas disputas doctrinales y consolidar su autoridad. El principal objetivo del concilio era abordar la controversia arriana y otras divisiones dentro del cristianismo. Sin embargo, más allá de las cuestiones teológicas, Constantino tenía un propósito político claro: crear una fe cohesiva que pudiera servir como columna vertebral del imperio. Al presentarse como el árbitro supremo de las disputas religiosas, Constantino consolidaba su poder tanto espiritual como temporal, mostrando su compromiso con la fe cristiana y su capacidad para unificar su imperio. El Concilio de Nicea también marcó un punto de inflexión en el sincretismo religioso. Constantino y los líderes del concilio adoptaron prácticas y festividades paganas dentro del cristianismo para hacerlo más atractivo y familiar para los no cristianos. Este sincretismo facilitó la conversión de paganos al cristianismo y ayudó a reducir las tensiones entre las diferentes comunidades religiosas, creando una continuidad cultural que hizo la transición a la nueva fe menos disruptiva.
Al definir una doctrina oficial y excluir las enseñanzas heréticas, el concilio estableció un marco para el control eclesiástico sobre las creencias y prácticas religiosas. La aceptación de las decisiones del concilio por parte de los obispos reforzó la autoridad centralizada de la Iglesia y de Constantino. Esta unificación doctrinal permitió que la Iglesia se convirtiera en una institución poderosa y centralizada, capaz de ejercer una influencia significativa sobre la vida cotidiana y mantener la cohesión social. El legado del Concilio de Nicea es profundo y duradero. Estableció las bases para la ortodoxia cristiana y demostró cómo la religión podía ser utilizada como una herramienta política para consolidar el poder. A través del sincretismo religioso y la unificación doctrinal, Constantino logró unificar su imperio bajo una doctrina religiosa común, eliminando las fracturas internas que amenazaban su dominio. Este evento marcó el inicio de una relación simbiótica entre la Iglesia y el Estado, perdurando durante siglos y demostrando el poder de la fe como herramienta política. Desde su consolidación, el canon bíblico ha sido utilizado no solo para guiar a los fieles, sino también para establecer un control social. La Iglesia, al presentar las Escrituras como la palabra divina incuestionable, se posicionó como la única intérprete legítima, eliminando cualquier desafío a su autoridad. Esta exclusividad permitió a la élite eclesiástica definir la ortodoxia y eliminar interpretaciones que pudieran amenazar su dominio. La estructura jerárquica de la Iglesia, con el Papa y los obispos en la cima, aseguraba que el poder y el conocimiento permanecieran concentrados en manos de unos pocos. Los sacerdotes locales actuaban como intermediarios, transmitiendo las enseñanzas y asegurando la obediencia de las masas. Este sistema piramidal fue crucial para mantener el control social y religioso. La obediencia a las Escrituras se convirtió en una herramienta para mantener la sumisión de las masas. La doctrina del pecado original y la necesidad de redención a través de la Iglesia reforzaron la idea de que solo mediante la conformidad se podía alcanzar la salvación. Las prácticas religiosas, como los sermones y los sacramentos, se diseñaron para inculcar una mentalidad de dependencia y obediencia. Además, el canon bíblico fue utilizado para legitimar el poder secular. Reyes y emperadores afirmaban que su autoridad provenía de la voluntad divina, respaldada por las Escrituras. Esta relación simbiótica entre la Iglesia y el Estado fortaleció ambas instituciones, permitiendo un control dual sobre el ámbito espiritual y temporal. La obediencia a las autoridades seculares se presentaba como un mandato divino, reforzando aún más el control social. Finalmente, las Escrituras se interpretaron de manera que apoyaran el orden social establecido. Pasajes que promovían la sumisión a la autoridad y la aceptación de la propia posición en la vida eran enfatizados, mientras que aquellos que podían inspirar cambio eran minimizados. Esta manipulación aseguraba que las masas permanecieran dóciles y obedientes, perpetuando la autoridad de la élite eclesiástica y secular y manteniendo el orden social establecido. Más allá del uso literal de las Escrituras, el canon bíblico está lleno de simbolismos ocultos y misticismo que pocos logran descifrar. Elementos como el número 7, asociado con la perfección y la divinidad, y el Cordero, que simboliza a Cristo, muestran cómo estos símbolos transmiten mensajes espirituales profundos. Las historias, parábolas y rituales en la Biblia están diseñados para ofrecer significados más allá de lo superficial, invitando a una interpretación más profunda. El misticismo en el canon bíblico se refleja en las experiencias visionarias, los milagros y las revelaciones divinas. Los relatos de profetas y apóstoles representan estados espirituales elevados, sugiriendo que la Biblia es una guía hacia la trascendencia espiritual. Esta dimensión mística invita a los fieles a buscar una comprensión más profunda de la verdad divina y a ver las Escrituras como más que un conjunto de leyes y moralidades. Los gnósticos, una rama temprana del cristianismo, creían en un conocimiento secreto o esotérico que permitía una comprensión más profunda de las Escrituras y del universo. Sus textos, muchos de los cuales fueron excluidos del canon bíblico oficial, contienen interpretaciones alegóricas que revelan este conocimiento oculto.
Según los gnósticos, la realidad material es una ilusión, y la verdadera divinidad solo puede ser comprendida a través del conocimiento espiritual. Los evangelios gnósticos, como el Evangelio de Tomás y el Evangelio de María, reinterpretan las enseñanzas de Jesús, presentándolo como un maestro de sabiduría oculta que guía a sus discípulos hacia la iluminación espiritual. Estos textos sugieren que muchos de los milagros y enseñanzas de Jesús deben ser entendidos simbólicamente, como metáforas para el despertar espiritual. Los gnósticos también advertían sobre las manipulaciones divinas y humanas en la transmisión de las escrituras, que alteraban o censuraban los textos para servir a propósitos políticos o religiosos. En conclusión, el canon bíblico, más allá de su uso literal, está impregnado de simbolismos y misticismo que requieren una interpretación profunda para ser comprendidos. Los gnósticos, con su conocimiento esotérico, ofrecieron claves para desentrañar estos mensajes ocultos, sugiriendo que la verdadera comprensión espiritual va más allá de las palabras y se encuentra en los significados simbólicos y místicos. Esta perspectiva invita a los lectores a explorar la Biblia con una mente abierta, buscando verdades espirituales ocultas que pueden transformar su comprensión de la realidad y la divinidad. Imagina un mundo donde la religión no es solo una guía espiritual, sino una prisión velada. En lugar de liberar al espíritu y guiar al alma hacia la divinidad, los textos sagrados se transforman en barreras que limitan nuestra percepción de la realidad a lo tangible y controlable. En este escenario, la religión no es un camino hacia la libertad espiritual, sino un sistema diseñado para mantener a las personas en un estado de obediencia y sumisión. Los gnósticos, con su conocimiento esotérico, advertían que el canon bíblico es parte de esta estructura de control. Según ellos, la realidad material es una ilusión creada por un demiurgo imperfecto, y las escrituras canónicas son herramientas para mantener el dominio sobre las almas humanas. Los gnósticos sostenían que el verdadero conocimiento, o gnosis, permitía a las personas trascender esta realidad ilusoria y conectar con la divinidad interior. La estructura de control espiritual no solo estaba presente en los textos, sino también en las instituciones religiosas que los promovían. La Iglesia, con su jerarquía y autoridad doctrinal, actuaba como guardiana de esta prisión espiritual, monopolizando la interpretación de las Escrituras y asegurando que solo ciertas verdades fueran accesibles a las masas. Esta estructura reforzaba tanto el control espiritual como el social y político. Al mantener a las personas enfocadas en una interpretación limitada de los textos sagrados y una comprensión materialista de la realidad, esta estructura de control impedía el desarrollo del verdadero potencial espiritual. La conexión directa con la divinidad y la realización del ser interior eran posibilidades que se mantenían fuera del alcance de la mayoría. Los gnósticos creían que solo al romper estos barrotes invisibles y buscar la gnosis se podía alcanzar una verdadera libertad espiritual. La advertencia gnóstica sobre el canon bíblico y la estructura de control que representa nos invita a reevaluar nuestra comprensión de la religión y la espiritualidad. Al reconocer los textos sagrados como posibles herramientas de control, podemos comenzar a buscar una conexión más auténtica y directa con la divinidad. La verdadera libertad espiritual se encuentra más allá de los barrotes invisibles de la interpretación limitada y el control institucional, en la búsqueda del conocimiento interior y la realización del verdadero potencial espiritual. Para liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a esta granja prisión, debemos cuestionar las narrativas impuestas y buscar la verdad oculta detrás del canon bíblico. Estas narrativas, definidas por la interpretación ortodoxa, han moldeado nuestra comprensión del mundo y nuestra relación con lo divino. Cuestionar estas narrativas implica desafiar las interpretaciones oficiales y explorar la posibilidad de que la verdad pueda ser diferente de lo que nos han enseñado, rompiendo así las cadenas de la conformidad y la obediencia ciega. Buscar la verdad oculta es esencial para esta liberación. Los gnósticos y otros pensadores esotéricos han sostenido que detrás del canon bíblico hay conocimientos espirituales profundos que han sido suprimidos o distorsionados por las instituciones religiosas.
Estudiar textos apócrifos, evangelios gnósticos y otras escrituras esotéricas nos ofrece perspectivas alternativas y revelaciones sobre la naturaleza de la divinidad y del ser humano, abriendo puertas a una comprensión más amplia y profunda de la espiritualidad. Desafiar la autoridad de las instituciones religiosas que han monopolizado la interpretación de las escrituras es un paso crucial en la búsqueda de la verdad. La Iglesia ha utilizado el canon bíblico para legitimar su autoridad y mantener el control sobre la espiritualidad de las personas. Al cuestionar esta autoridad y explorar interpretaciones alternativas, podemos liberar nuestra mente de las limitaciones impuestas por la ortodoxia y abrirnos a nuevas formas de espiritualidad. El propósito de liberar nuestras mentes y espíritus de estas narrativas y estructuras de control es alcanzar nuestro verdadero potencial espiritual. Los gnósticos creían que cada ser humano tiene una chispa divina dentro de sí, un potencial que puede desarrollarse a través del conocimiento y la iluminación. Este potencial nos permite trascender la realidad material y conectarnos con niveles más altos de existencia y comprensión, transformando nuestras vidas y contribuyendo a la creación de una realidad más consciente y espiritualmente conectada. Finalmente, la liberación de las cadenas invisibles y el alcance de nuestro verdadero potencial nos lleva al despertar a una nueva realidad espiritual. Esta nueva realidad no está limitada por las doctrinas y dogmas de las religiones institucionales, sino que se basa en una conexión directa y personal con lo divino. Es una realidad donde la espiritualidad se vive de manera auténtica y libre, permitiendo a cada individuo explorar y expresar su relación con lo sagrado sin intermediarios ni restricciones. Este despertar espiritual nos abre a un mundo de posibilidades infinitas y a una comprensión más profunda de nuestra existencia. Para liberarnos de las cadenas invisibles que nos atan a esta granja prisión, debemos cuestionar las narrativas impuestas y buscar la verdad oculta detrás del canon bíblico. Estas narrativas, definidas por la interpretación ortodoxa, han moldeado nuestra comprensión del mundo y nuestra relación con lo divino. Cuestionar estas narrativas implica desafiar las interpretaciones oficiales y explorar la posibilidad de que la verdad pueda ser diferente de lo que nos han enseñado, rompiendo así las cadenas de la conformidad y la obediencia ciega. Buscar la verdad oculta es esencial para esta liberación. Los gnósticos y otros pensadores esotéricos han sostenido que detrás del canon bíblico hay conocimientos espirituales profundos que han sido suprimidos o distorsionados por las instituciones religiosas. Estudiar textos apócrifos, evangelios gnósticos y otras escrituras esotéricas nos ofrece perspectivas alternativas y revelaciones sobre la naturaleza de la divinidad y del ser humano, abriendo puertas a una comprensión más amplia y profunda de la espiritualidad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del conocimiento prohibido. Si este vídeo te ha inspirado a cuestionar y explorar más allá de lo convencional, te invitamos a suscribirte a Ecos de lo Prohibido. Déjanos tus comentarios y comparte tus pensamientos y descubrimientos. Juntos, seguiremos desvelando los secretos ocultos y caminando hacia una mayor iluminación.